de, vamos a ver ahora cómo se va a dar eso a través de distintas moléculas, que si se acuerdan de algo de química y química biológica, el intercambio de electrones entre moléculas implica la reducción o la oxidación de esas moléculas, ¿sí? ¿Eso lo tienen presente? Sí, profe, sí. Sí, profe. Algo me acuerdo. Bueno, vamos a ver que el inicio de ese flujo de electrones, que después permite obtener la energía para finalmente fijar moléculas de carbono que están en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, fijar esos átomos de carbono, fijarlos en moléculas orgánicas. La energía obtenida para eso se logra a través de ese flujo de electrones. El inicio de ese flujo de electrones es la ruptura de la molécula de agua. La hidrólisis de la molécula de agua es muy costosa energéticamente. Es muy difícil romperla y el proceso de hidrólisis es el primer paso de la fotosíntesis, de alguna manera, y es donde justamente ocurre la transformación de la energía entre desde la energía de la radiación solar, la energía lumínica, a un cambio químico en la molécula de agua, que es la ruptura de la molécula, o sea, a energía electroquímica. Y esa es una de las principales virtudes del proceso de la fotosíntesis, la posibilidad de realizar una transformación de la energía entre energía que está en forma de fotones, que es la unidad de energía de la radiación solar, ¿sí? Transformar la energía de esos fotones en la posibilidad de la ruptura de una molécula de agua. Ese proceso de hidrólisis todavía no está bien dilucidado cómo se da. Se sabe que hay varios pasos, se sabe que varios de esos pasos implican, cada uno de esos pasos, la intervención de un fotón, que algunos de esos pasos son reversibles, pero la verdad es que todavía no se sabe a ciencia cierta, con todo detalle, cómo funciona la hidrólisis de la molécula de agua. Sí se sabe que los pigmentos que actúan en ese proceso tienen átomos de magnesio y manganeso que tienen mucha facilidad de intercambiar electrones y que participan en esos pasos que son necesarios para que se rompa la molécula de agua. Y la ruptura de la molécula de agua, la importancia que tiene es que aporta los electrones que después van a ser intercambiados entre distintas moléculas, que vamos a ver que es la primera parte de la fotosíntesis, la parte que le decimos lumínica. Y eso es una de las principales características de la fotosíntesis, la posibilidad de romper la molécula de agua, quitarle electrones y después lograr que esos electrones hagan un camino de distintos pasos entre distintas moléculas, y eso vamos a ver cómo después permite obtener la energía suficiente para finalmente fijar átomos de carbono que primero estaban en una molécula de dióxido de carbono en forma de gas en la atmósfera y finalmente terminan siendo parte de azúcares. Y eso es la principal función ambiental de la fotosíntesis, la posibilidad de obtener biomasa, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon la palabra de esa biomasa, sí o no? ¿Escucharon? Sí, algo. El Bueno, la ingenio. biomasa básicamente es toda la materia en forma de moléculas orgánicas, que pueden ser parte de organismos vivos o parte de organismos muertos, como la madera, por ejemplo. Pero es toda la materia en forma de moléculas orgánicas que hay en un sistema, en un ecosistema o en todo el planeta, ¿sí? Y el origen de toda esa biomasa es básicamente los carbonos que había en forma de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? El oxígeno, que estaba en forma de oxígeno en la atmósfera y en el agua, y los hidrógenos, que eran parte de la molécula de agua. Esa es la importancia de la fotosíntesis. Es
el origen de toda la biomasa que hay en el planeta. Y además, como les decía, es la principal fuente de oxígeno de la atmósfera, ¿sí? Y eso gracias a que se puede transformar la energía de la radiación en energía bioquímica, en enlaces covalentes. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? ¿Se escuchó por lo menos? Sí, se escucha bien, se entiende. Bueno, ya vamos a pasar entonces a ver cuáles son esos procesos que permiten obtener azúcares y oxígeno. Pero antes de arrancar ya con eso, me pareció muy importante que entendamos cuáles son las implicancias ambientales de, por ejemplo, variaciones en la fotosíntesis que puedan realizar las plantas. Y ahí tengo de un trabajo eh, que estudió los efectos de una sequía en el Amazonas, ¿sí? Que es uno de los ecosistemas primero más diversos de todo el planeta, o sea, de mayor diversidad de especies animales y vegetales, pero además una de las principales fuentes de oxígeno en el planeta, uno de los lugares donde ocurre un equilibrio hídrico también muy importante, ¿sí? O sea, nada. Y bueno, además, uno de los sistemas con mayor biomasa en todo el planeta. Y estudiaron cuáles podrían ser los efectos de una determinada sequía en el Amazonas. La primera frase que ven ahí que habla de que en términos históricos ha habido un aumento de almacenamiento de carbono en el Amazonas, ¿sí? ¿Entienden qué puede llegar a significar eso? ¿Qué quiere decir eso? Biomasa, profe. Exacto, que la cantidad de carbono almacenado en la biomasa del Amazonas ha ido aumentando durante las últimas décadas, según este trabajo, ¿sí? Y eso quiere decir que una mayor cantidad de carbono que estaba en forma de dióxido de carbono en la atmósfera ha ido pasando a biomasa, a moléculas orgánicas en el Amazonas, ¿sí? Bueno, en el mismo párrafo habla de qué mecanismos pueden haber influido en que haya aumentado la biomasa en el Amazonas y que esos cambios, esos procesos, factores pueden tener que ver con cambios en la temperatura, con cambios en el dióxido de carbono en la atmósfera, con cambios en las precipitaciones, en la radiación solar, en la nubosidad, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. Sí, Carla logró. Todavía no se conectó Carla, ¿no? Ahí está todavía no. Renzo. Hola Renzo. Hola, profe, sí estoy escuchando, que no está en mi casa, estoy llegando ahora, Buenísimo. pero Quiero estoy decir, escuchando. en este párrafo es un ejemplo muy claro de cuál es la importancia de entender cómo funcionan las plantas y en particular la fotosíntesis. Que cambios que están ocurriendo en el planeta, en la atmósfera, que tienen que ver con cambios en la temperatura, en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, cambios en el régimen de precipitaciones, ¿sí? Cambios en la cantidad de días con nubes y días sin nubes que hay en los distintos ambientes. Eso tiene un efecto directo en la fotosíntesis de las plantas y eso va a tener entonces un efecto directo, como dice este párrafo, por ejemplo, en cuánto carbono puede ser fijado por un sistema. ¿Se entiende o no? Sí,
Por lo tanto, eso puede llegar a tener seguramente un impacto muy, muy grande en cuánta biomasa puede generar un sistema en determinado tiempo, en un año, por ejemplo. Y eso tiene grandes impactos en el futuro de esos sistemas. No solamente en los sistemas naturales, como los bosques, incluso también en los cultivos. La respuesta de una especie cultivada a cambios de la temperatura o en el dióxido de carbono de un ambiente donde está siendo cultivado va a tener cambios muy importantes en la producción de biomasa de ese cultivo. Entonces, se está estudiando mucho eso hoy a nivel de cómo van respondiendo los ecosistemas a los cambios que se están dando en el clima, ¿sí? Yo a lo largo de las próximas clases les voy a seguir mostrando resultados de algunos trabajos que muestran eso, cómo responden determinadas especies a esos cambios. Y, por ejemplo, se está viendo cambios en cuántos estomas tienen por centímetro cuadrado de hoja las plantas, cambios en cómo funcionan la velocidad de respuesta de los estomas de las plantas. Y primero se pensaba que los cambios se iban a dar principalmente entre generaciones de individuos, o sea, en términos de adaptación, ¿sí? En términos evolutivos, de adaptación de las especies, inclusive, y se vio que inclusive hay cambios dentro de los mismos individuos, o sea, hay aclimatación de los mismos individuos a los cambios climáticos. Y todas esas investigaciones están en una etapa recién inicial, así que ahí radica un poco la importancia de la fisiología vegetal para la cuestión ambiental, la posibilidad de predecir cambios, por ejemplo, en la producción de biomasa de los ecosistemas, y eso puede tener un impacto muy grande a nivel planetario. Más aún cuando los fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial, como los grandes incendios que se dieron los últimos años en el Amazonas, en Australia, no sé si lo tienen presente eso. Sí, sí, ¿Han profe, escuchado algo de Sí. eso o no? Ahí está incendios Carla, forestales. bienvenida Carla. Bueno, perdón. Por eso es tan importante que haya investigadores que, que se dediquen a estudiar esos procesos y además profesionales que puedan entender trabajos como estos que predicen qué cosas pueden ocurrir con los ecosistemas. Y nosotros en Salta, en particular, tenemos bienes naturales como el bosque chaqueño o como las yungas, que también están siendo afectados por el cambio climático, además de los procesos de cambio de uso más directos que hay a través de los desmontes y la ganadería intensiva, bueno, cosa que me imagino que ustedes ya saben, pero eso, bueno, tiene impactos muy fuertes en la productividad, otra palabra importante para ir conociendo, la productividad de los ecosistemas, ¿sí? ¿Cuánta biomasa producen por unidad de superficie y por año, por ejemplo? Así que bueno, y esta transparencia de esta segunda diapositiva habla de un poco lo mismo. Hubo en 2005 una sequía muy intensa en el Amazonas, o sea, mucha menos precipitación que la normal, que el promedio, y eso generó un impacto muy fuerte en esos sistemas, en el Amazonas. Por ejemplo, se interrumpió ese proceso de acumulación de carbono que se veía viendo en las últimas décadas en el Amazonas. Y ahí, en el anteúltimo párrafo, incluso menciona cuánta cantidad de carbono se perdió, ¿sí? ¿Cuál fue el impacto de una sequía durante un año nada más en la cantidad de biomasa fijada por, por el Amazonas? Y ahí habla de, fíjense, eh, si ven ahí, como 5.300 kilos de biomasa por hectárea que se pueden haber perdido, ¿sí? Por un déficit de 100 milímetros. O sea, tienen presente lo que son los milímetros, la cantidad de lluvia, ¿no? De precipitaciones. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Sí. Bueno,
Este trabajo lo que hizo es medir, bueno, cuánto carbono dejó de ser fijado, cuál fue el impacto de la sequía en la fijación de carbono de todo el sistema, y habla de incluso unidades que capaz que la primera vez que la ven, que son los petagramos, ¿sí? Son 1,2 por 1015 gramos, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo responden los procesos de fotosíntesis de las plantas, y además, algo que yo ya le dije la vez pasada, la vinculación entre la fotosíntesis y la regulación de la transpiración por parte de las plantas, fundamentalmente a través del funcionamiento de los estomas, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. esto ya se lo mencioné. Vamos a ir directamente entonces a tratar de empezar a entender cómo funciona la fotosíntesis. Está dividida esquemáticamente en dos fases, ¿sí? Y eso es importante que lo entiendan. En la fase luminosa y la fase de fijación de carbono. La primera fase, ¿le están viendo ahí? Sí. Sí. No, no se cambió. Ah, yo no veo. Una membrana, varias proteínas, ¿sí? La fase lumínica. ¿Lo ven? Sí. Ahí sí, profe. ¿Es el que está en fotosistema 1 y 2? Sí. Sí. Algunos que tienen ventaja porque ya lo vieron. Sí. A mí se me quedó en Bueno, la- les decía que la fotosíntesis tiene básicamente dos grandes etapas, dos grandes fases que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Que quede claro esto, que no es que ocurre una primero y después la otra en orden cronológico, salvo en algunos casos que vamos a ver. Pero primero vamos a entender el funcionamiento básico, después vamos a ver otros casos. Pero básicamente una fase lumínica y una fase de fijación de carbono, que es esta segunda. ¿Pasó la diapositiva? a mí se me quedó en la misma. Ahí está, profe. Ah, Ahora sí. Ahí sí. bueno, es muy importante que entiendan entonces ahora también esto. Dos fases, una de las cuales incluye la transformación de la energía de la radiación solar en la hidrólisis de la molécula de agua y la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Que es la fase que le llamamos a veces lumínica, y que básicamente el sentido de esa fase es, ahora estoy volviendo a esa diapositiva, lo que está, o la importancia, digamos, de esa fase para las otras fases de la fotosíntesis, es, por un lado, la hidrólisis del agua, ¿sí? Es donde se da la ruptura de la molécula de agua. ¿Lo ven acá a la izquierda? Sí. Bueno, eso es lo que ocurre básicamente cuando determinados pigmentos reaccionan a la radiación y logran sacarle electrones al agua. Eso resulta en que se rompa esa molécula, ¿sí? Y es ahí donde se inicia toda la cadena de transporte de electrones, que es lo que está en las líneas punteadas, y que resulta después en dos productos muy importantes de esta fase, que es entregarle electrones a una molécula que se llama NADP, ¿sí? Por lo tanto, reducirla, ¿sí? Sí. Y además generar ATP. ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que es el ATP, el adenosín trifosfato? Sí. Bueno, Sí, profe. los enlaces de la adenosina con los iones fosfato son enlaces que le sirven a los organismos para transportar energía, ¿sí?
Romper uno de esos enlaces genera energía, libera energía. Generar esos enlaces requiere una inversión de energía, ¿sí? O sea, unir un adenosín fosfato que tenga 2 iones fosfato, incluirle un ion más fosfato, requiere energía, ¿sí? Sí, sí. Bueno, por lo tanto, ahí está el sentido de cómo funciona la síntesis de ATP. La energía para unir un grupo fosfato al ADP se obtiene a través de un desbalance muy fuerte entre la concentración de iones de hidrógeno al interior de los tilacoides y la concentración de iones de hidrógeno en el exterior, en la matriz, ¿sí? Sí. ¿Me Sí. siguen? Bueno, Sí, fruto, profe. esto capaz que ya lo han visto, estos mecanismos de las ATPasas, pero fruto de ese desbalance que provoca que los protones, los iones hidrógeno, tiendan a cruzar en este sentido, ¿sí? Porque hay mucha mayor concentración en el interior del tilacoide que en la matriz. Como tienden a cruzar por ese desequilibrio electroquímico, esa tendencia, esa fuerza es la que permite que la ATPasa realice esa unión de ADP con un grupo fosfato y produzca ATP. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió Sí, eso? Bueno, sí. entonces una de las preguntas debería ser cómo es que se genera ese desbalance, porque si es tal el desbalance, quiere decir que hay que invertir energía para generarlo, ¿sí? Porque se está manteniendo un gran desbalance de un lado a otro de la membrana, y eso también es fruto de esa cadena de transporte de electrones, ¿sí? Si ven acá, la segunda proteína grande que forma parte de esta fase lumínica, la plastoquinona, es la que al recibir un electrón incorpora un protón del lado de la matriz y después, pasándoselo al citocromo, a la par con el electrón, se libera ese protón en el interior del tilacoide. ¿Se entienda? Sí. Entonces, Sí, sí, sí. el sentido del transporte de electrones que empieza cuando se lo sacan a la molécula de agua, en parte tiene que ver con poder generar ese desbalance de protones a un lado y a otro de esta membrana, ¿sí? Y en parte Profe, eso también tiene que quería ver, porque si ven añadir. acá, sigue en la cadena de electrones y termina esos electrones en el NADP, que al ser reducido pasa a ser NADPH. Y eso es un agente reductor que después va a ser usado en la otra fase de la fotosíntesis. Hasta ahora, en esta fase, nada tiene que ver el dióxido de carbono, si ven, ¿sí? Sí. Sí, En esta profe, fase que es la solamente, que le... ¿Cómo? ¿Cómo? solamente interviene el agua, profe. Acá intervienen, bueno, un montón de moléculas B, ¿no? Pero básicamente en esta fase es donde ocurre la transformación de la energía lumínica en energía bioquímica, la ruptura de la molécula de agua, por lo tanto, la obtención de electrones que van pasando entre distintas biomoléculas, para terminar, por un lado, en el NADPH, poder reductor, ¿sí? Y por otro lado, en la posibilidad de generar ese desbalance de protones que permite después que las ATPasas sinteticen ATP. Esa es la importancia y el sentido de esta fase. La otra fase, que es la de fijación de carbono, ¿sí? Es la fase donde efectivamente el carbono atmosférico pasa a formar parte de una molécula orgánica.
¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, es importante entonces que entendamos eso, que la fase lumínica lo que hace es aportar las moléculas de ATP y el poder reductor que está, ¿sí? Para que este ciclo, que es el ciclo de Calvin, esta secuencia de procesos, de reacciones, pueda continuar y entonces puedan fijarse los átomos de carbono que están primero en la molécula de dióxido de carbono, pasen a formar parte de moléculas orgánicas. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, profe. El producto final de esta parte vendría a ser la molécula de glucosa. ¿Se acuerdan cuántos átomos tiene la molécula de glucosa? ¿De carbono? ¿Sí? Ahí. 6. 6 ¿Seis? carbonos. Bueno, fíjense que lo que se sintetiza cuando la enzima esta, que es muy importante que empiecen a tener presente, la rubisco, esta es la enzima encargada de fijar el dióxido de carbono en una molécula orgánica, ¿sí? La primera molécula que se forma es el 3-fosfoglicerato, que tiene 3 carbonos, ¿lo ven? Sí. Bueno, la glucosa tiene 6, por lo tanto, se tienen que formar 2 fosfogliceratos por cada molécula de glucosa, ¿sí? Eso nosotros lo Sí. habíamos visto en química biológica. Lo Y vieron, ahí bien. decíamos, claro, que entra el 3-fosfoglicerato, entra en el ciclo de la glucosa, que hay una parte donde está el 3-fosfoglicerato para formar la glucosa, ¿que no? Exacto, bueno, este es el proceso, el ciclo de Calvin, ¿sí? Sí. Entonces, esto que les voy a decir es muy importante que lo vayan registrando. La enzima, que es la encargada de fijar el carbono del dióxido de carbono, ¿qué quiere decir fijar? Que es hacer que pase de la molécula de dióxido de carbono en forma gaseosa a formar parte de una molécula orgánica. Esa enzima es la rubisco, ¿sí? Sí. Eso muy importante. Sí. ¿Y qué quiere decir rubisco? Quiere decir ribulosa bifosfato, ¿sí? Que es esta molécula anterior, ¿sí? Por eso ribulosa bisfosfato. Y estas dos últimas letras de la enzima rubisco son muy importantes para ustedes, porque le va a permitir entender cómo funciona en parte la fotosíntesis. Quiere decir carboxilasa oxidasa. ¿Me escucharon? Sí. Bueno, Sí. ¿qué quiere decir? Que la rubisco, que está encima, puede actuar en dos sentidos, ¿sí? Sí. Puede actuar carboxilando. ¿Qué quiere decir carboxilar? Agregarle un grupo carboxilo a una molécula, o sea, fijar carbono, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. O puede actuar en otro sentido, actuando como oxidasa, o sea, quitándole electrones a una molécula, en el sentido opuesto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, es muy importante que tengan en cuenta eso, porque como puede actuar en ambos sentidos, es muy importante cuál es el balance final de la actividad de la rubisco. Si va a tender a fijar más carbono o va a tender más a actuar como oxidasa. Si va a ser más importante la función carboxilasa o si va a ser más importante la función oxidasa, dependiendo de la condición en la que esté la enzima, ¿sí?
Y hay varios factores que afectan cómo funciona la rubisco, si funciona más como carboxilasa o funciona más tendiendo a oxidasa, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, los factores más importantes que afectan el funcionamiento de la rubisco, lo vamos a ver después, pero ya se los voy mencionando, son la temperatura, la relación entre la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno que haya en la atmósfera, porque son los precursores de esas dos reacciones, e incluso la radiación. En este ciclo, en el ciclo de Calvin, hay varias enzimas que responden a la radiación. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta fase no es tan oscura como a veces le llamamos, en contraposición de la fase lumínica que veíamos recién. En esta fase no hay transformación de la energía lumínica, de la radiación, pero sí responde a la radiación varias de las enzimas. Una de ellas, la rubisco, se activan con la presencia de la radiación. Entonces, hay requerimiento de radiación para que funcione esta fase también. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y eso vamos a ver más adelante, que es muy importante porque incluso algunas plantas, la fase de fijación de carbono la tienen dividida y la realizan de noche. Y vamos a ver después cómo ocurre eso, pero más adelante. ¿Dónde se La rubisco es realizan la estos procesos? Básicamente en los cloroplastos, ¿sí? Donde hay presencia de gran concentración de pigmentos, algunos de los cuales son los fotosistemas que veíamos recién y los citocromos que hay en la fase lumínica, ¿sí? Y eso es importante que lo vayan a leer en el libro. El ASCON está bastante completo, yo les dije los capítulos, ¿no? Hasta el 13, del 9 al 13. Sí, sí, Bueno, están todos. bien, bien, por eso. Es importante entender además que esto, sobre todo la fase lumínica, depende del buen funcionamiento de las membranas, ¿sí? De las membranas que hay en los grana, en los cloroplastos. Como veíamos recién, gran parte de las funciones de la fase lumínica lo cumplen proteínas que están incluidas dentro de la membrana, algunas que la atraviesan, otras que están dentro de la membrana. Por lo tanto, es muy importante este sistema de membranas, ¿sí? Y como veíamos recién también, hay muchos pigmentos. ¿Qué son pigmentos? Moléculas, proteínas, conjuntos de proteínas en muchos de los casos, que reaccionan a la luz. O sea, que sufren cambios al recibir radiación. ¿Sí? De física, ¿se acuerdan más o menos cómo hoy se piensa que es la luz? Se define la radiación, que tiene características de onda, ¿sí? Y de partícula. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ¿Se profe. acuerdan lo que es la longitud de onda? Sí, Bueno, básicamente la longitud de onda es cuánta energía también carga ese fotón. Cuanto menor longitud de onda, mayor la frecuencia y mayor la concentración de energía de ese fotón, ¿sí? Es importante que tengamos presente lo que quiere decir la longitud de onda porque los distintos pigmentos son sensibles a distintas longitudes de onda de radiación, ¿sí? Los pigmentos no reaccionan de igual manera a todas las longitudes de onda y eso define su función y eso lo vamos a ver ahora cuando sigamos viendo fotosíntesis, pero también cuando veamos, por ejemplo, la respuesta de otro tipo de pigmentos a la radiación que son los fotorreceptores. Eso lo vamos a ver en un capítulo mucho más adelante.
Pero es importante entonces tener en cuenta que la radiación solar está compuesta por radiación de distintas longitudes de onda, que nosotros, porque tenemos vista, las identificamos con distintos colores, ¿sí? Pero para las plantas no existen los colores, e incluso reaccionan, hay pigmentos que perciben longitudes de onda que para nosotros son invisibles, ¿sí? Por eso es más apropiado hablar de radiación que de luz, porque en realidad la luz es solamente la radiación que nosotros logramos ver y las plantas reaccionan a otras longitudes de onda también. ¿Se entiende eso también? Sí, profe. Bueno, si tenemos claro lo que es la radiación y qué forma tiene, vamos a pasar directamente ahora entonces a la cuestión de cómo es la transformación de la energía en la hidrólisis del agua. Los fotosistemas, que son ese conjunto de proteínas, ¿sí?, que reaccionan a la radiación, están divididas a grandes rasgos en dos partes, ¿sí? En un complejo de proteínas que reaccionan, que perciben la radiación en forma de fotones, de vuelta, y después en un sitio de reacción donde ocurre la transferencia de electrones, la hidrólisis de la molécula de agua, ¿sí? Sí, Bueno, ahí en el complejo antena, que se llama ese complejo de proteínas, está compuesto por distintos pigmentos que, como les decía recién, reaccionan a distintas longitudes de onda, ¿sí? Entonces ahí tenemos tres, la clorofila A y B, que tienen leves diferencias en cuanto a la radiación a las que son sensibles, y los carotenoides, que tienen ya más grandes diferencias, ¿sí? Y eso, en parte, le permite también a los pigmentos disipar energía, y que de otra manera por ahí estaría generando aumento, por ejemplo, de temperatura, y la posibilidad de disipar esa energía a través de cambios electroquímicos permite evitar ese aumento de la temperatura por la radiación solar. ¿Sí? sí, profe. Fíjense ahí el porcentaje de absorción de energía de los distintos pigmentos. Fíjense la clorofila A y B, ¿sí?, que tienen picos de absorción en la luz azul y en la luz roja, ¿sí? E incluso el rojo lejano. Esto es clave que vayamos fijando. Los 680 y 700 nanómetros, que es una unidad de la longitud de onda, ¿sí?, son los dos picos principales de absorción de la clorofila A y B, ¿sí? Sí, Y también profe. tienen dos picos importantes en la radiación azul, que es cercana a los 450 nanómetros, ¿sí? Pero después hay otros pigmentos que tienen picos distintos de absorción, por ejemplo los carotenoides, ¿sí?, que por ejemplo tienen mucho la zanahoria, ¿sí? A ver qué hora es, 5 menos 10. Bueno, escúchenme, se me corta ahora el tiempo. ¿Cuándo pueden tener Bien, profe. clase? Así seguimos. El jueves, puede ser jueves o viernes. Yo mañana creo que tengo clases de sociología. ¿Cuándo? El, yo, yo diría el viernes, como veníamos teniendo. No El sé, los viernes, chicos creo no que hay profe. tienen problema. clase. Viernes. No El Sí, sé. viernes a las 10. No sé, sí, no hay drama. Marisol, Diego, ¿no tienen clase?
El viernes por la mañana, profe. A las 10. Bueno, sí. Bien. Bueno, entonces vayan leyendo de los capítulos. Yo en el transcurso de la semana les mando el práctico y seguimos con esta parte teórica y ya después del viernes ya pueden avanzar con el práctico, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Bien, profe. Bueno, por favor lean, si pueden, avancen con la lectura. Así esta parte que es la que más cuesta, digamos, hacer así a distancia, la podemos avanzar y ya tomamos con el práctico. Y voy viendo los prácticos y lo que falta mandarme el práctico, traten de mandármelo del práctico 2.